Que Dios te bendiga y te guarde hoy miércoles 7 de abril. Continuamos el estudio de la lección número 2, conceptos básicos del pacto para memorizar. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Querido Padre que estás en los cielos, permítenos ver tu gloria en tu palabra. Esa gloria que nos deslumbre tanto que todas las cosas en esta tierra pierdan su valor en lo que respecta a nuestra salvación. Que veamos en Cristo el deseado de todas las gentes. En Jesús. Amén. Para hoy miércoles, el pacto con Moisés. Vamos a leer a Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6 y los versículos 1 hasta el 8. Éxodo capítulo 6, versículos 1 hasta el 8. Capítulo 6. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir, y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y díjole: Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, bajo el nombre de Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Y también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros, y en la cual peregrinaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y heme acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os lo daré por heredad. Yo, Jehová. Muy bien, mis hermanos. La actividad de Dios en favor de Israel y con ellos en el monte Sinaí subyace a toda la religión bíblica. El pacto que Dios hizo allí con Israel en el monte Sinaí, llamado el pacto de Moisés o el pacto sinaítico, contiene la autorrevelación más amplia de Dios, que revela el significado de su nombre Salvador, en el que codificó sus leyes y estableció formas de adoración, incluyendo los sacrificios que mantendrían a la comunidad del pacto en una relación pactual con él. El pacto del Sinaí es importante tanto para Israel como para la humanidad en conjunto. Una pregunta importante que surge es si el pacto hecho en el monte Sinaí es totalmente nuevo. En vez de describirlo como nuevo, debemos considerar que esencialmente es una continuación, una ampliación, una particularización de pactos anteriores de Dios, que contiene básicamente el mismo diseño, el mismo propósito y las metas para la redención de Israel y de la humanidad como los pactos previos. El pacto de Moisés no era un pacto de obras. No tenía la intención de enseñar a los antiguos israelitas una forma de alcanzar la justicia o la justificación
por méritos humanos o por esfuerzos humanos para guardar la ley. Como el pacto que Dios hizo con Abraham y con los otros patriarcas, también era un pacto de gracia. De hecho, demanda obediencia, pero el pacto abrahámico, ese pacto también demandaba obediencia, al igual que el pacto hecho con Noé. Pero la obediencia en conexión con los pactos que Dios hizo no son un camino para obtener la salvación, sino más bien un estilo de vida para que los redimidos vivan mediante la gracia y el poder habilitadores de Dios. Así que las obligaciones o condiciones del pacto que Dios pone sobre los miembros de la comunidad del pacto sencillamente bosquean el estilo de vida de la comunidad una vez que sus miembros han experimentado la redención, la salvación, la liberación que viene del cielo. Y ese estilo de vida podía vivirse entonces como también hoy, solo por la gracia y el poder capacitador de Dios. Así que si tratamos de vivir esta vida solamente por el esfuerzo humano, esos esfuerzos se degeneran en intentos de obtener méritos humanos, la clase de méritos que Dios no acepta en su plan de redención. Y de este modo podemos apreciar que el pacto que Dios hizo con su pueblo en el Sinaí ha de ser nuestro refugio y defensa. Y ese pacto tiene tanta fuerza hoy como la tuvo cuando el Señor lo hizo con el antiguo Israel. Los capítulos 19 al 24 del libro Éxodo contienen no solo el pacto que Dios hizo con el pueblo de Dios después que salió de Egipto, sino también vislumbres extraordinarias de la naturaleza de Dios, porque revela que el Dios que está activo en la salvación es también el Dios que controla la historia. Sí, la controla. Y este cuadro bíblico de Dios lo presenta como el controlador invisible de toda la historia y de todas las circunstancias. Este Dios que se manifiesta en los capítulos iniciales del Éxodo, como encontramos el capítulo 6 que leímos unos minutos atrás, es un Dios que controla cada circunstancia de la vida, no simplemente los puntos culminantes del curso de la historia, sino cada detalle de las vidas individuales, porque domina todos los eventos y se muestra como un poder invencible sobre la historia. Ese dominio para el bien máximo de sus hijos es parte de la actividad salvadora de Dios y de su providencia amante manifestada en el libro Éxodo. La asombrosa experiencia de la zarza ardiente registrada en Éxodo capítulo 3 contiene el importante llamado de Moisés para ser un instrumento de Dios en la negociación de la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia. Y en este marco, Moisés le preguntó a Dios qué debía contestar cuando los israelitas le preguntaran cuál es su nombre. Descubriremos la gran importancia de esta pregunta solo después de entender el contexto y analizar la respuesta. Debe notarse que la palabra traducida que no procura descubrir un título de designación de la divinidad en términos de preguntar solo un nombre. Si se pidiera solo el nombre, el hebreo usaría el término interrogativo mi. Quizá si hubiera usado este pasaje, solo pediría el nombre o título literal de Dios. Pero
en la pregunta que hizo Moisés se usa el interrogativo ma en hebreo, y este tipo de interrogación procura descubrir el poder, las cualidades, el carácter de Dios. Lo que pide Moisés entonces tiene que ver con el hecho de si Dios puede cumplir lo que está prometiendo. ¿Qué hay en su reputación que le da la credibilidad a la pretensión implícita en su llamado? Y un lector sensible a los matices del idioma hebreo va a entender que de inmediato la respuesta pedida no demanda un nombre o un título o designación, sino más bien el significado del nombre de Dios. Yo soy el que soy. Esta breve oración, yo soy el que soy, que en hebreo se dice Eye Asher Eye, Eye Asher Eye, que significa yo soy el que soy, es una clara referencia al nombre de Yahvé, pero la cláusula le agrega nuevo contenido a la palabra, porque presenta el significado del nombre de Dios de una forma nunca antes revelada. Y la frase expresa el ser, y sin embargo, no como lo expresaron los antiguos filósofos griegos en el ser puro, en el sentido filosófico, sino más bien un ser activo, en términos de revelación. Y esta frase también expresa la idea de que Dios ha existido en el pasado, existe en el presente y existirá en el futuro, porque Él es el Dios que siempre tiene la iniciativa. Y ya hemos visto cómo Dios tomó la iniciativa en la creación y cómo la tomó una vez que la humanidad cayó en el pecado, ingresando para restablecer la comunión con la humanidad. Ahora Dios toma otra vez la iniciativa. Él es el Dios independiente de la historia y sin embargo controla la historia, independiente del futuro, pero todavía tiene el control. Otro aspecto inicial de la naturaleza y del carácter de Dios revelado a Moisés, como lo registra en Éxodo 6:3 que acabamos de leer, y en ese pasaje Dios dice que antes del tiempo de Moisés Él no se había dado a conocer con el nombre de Yahvé, yo soy el que soy, o que significa el eterno. En Génesis, Dios se había revelado repetidamente bajo el nombre de Yahvé en Génesis 12:1, Génesis 13:14, Génesis 15:2, etc. Y aún afirmando explícitamente a Abraham, yo soy Jehová, en Génesis 15:7. Pregunto, ¿qué significa esta afirmación hecha a Moisés? Miren, en toda la experiencia que condujo hacia el éxodo, a la salida y sus consecuencias, Dios intentó revelar un aspecto de su carácter, además del que ya había expresado con las designaciones anteriores, tales como Dios Todopoderoso. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi nombre verdadero, que es el Señor Yahvé. De Éxodo 6:3, nueva versión internacional. La intención de la afirmación es que Dios se mostró a Abraham, a Isaac y a Jacob en el carácter y el sentido de Dios Todopoderoso, pero en el carácter y el significado de su nombre Yahvé no se había dado a conocer antes. El nuevo aspecto del carácter de Dios y su importancia que se centraban aquí es que Él se revelaría por medio de la redención. ¿Cómo? Liberando a Israel de la esclavitud al hacer de Israel el pueblo especial del pacto, al proveer los medios para que siguieran
siendo su pueblo del pacto por medio de su gracia y de su poder habilitante. El gran evento de la experiencia de Éxodo, el acto de Dios de liberar a su pueblo del yugo egipcio, es referido como un acto de su amor, porque en Éxodo 15:13 nos dice: por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Dios no solo amó a Israel o a cada miembro de los que pertenecían a Israel, también ama al extranjero que habitaba entre ellos. Y el amor de Dios hacia su pueblo describe no una actitud emocional o intelectual, sino su actividad salvadora y redentora en favor de la raza humana, porque Dios en su amor eligió a Israel. Y este fue un acto de la iniciativa de Dios bondadosa, así como lo fue en los pactos anteriores hechos con los patriarcas. Así que la elección que Dios hizo de Israel no fue determinada por ninguna característica o excelencia de Israel, sino más bien estuvo basada totalmente y en forma suprema en el amor y la gracia inmerecidos que Dios le dio al pueblo de Israel. El acto redentor de Dios descansa únicamente en su naturaleza y en su revelación parcial de su carácter. En la historia de la liberación de Israel de Egipto, la experiencia de la redención precede a la realización del pacto. Es decir, la relación entre el pacto y la redención es inequívoca, porque la redención precede a la realización del pacto. Y Dios le dijo a Moisés que anunciara al pueblo en Éxodo 19:4: vosotros sois testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Lo importante es que Dios ya había redimido a Israel, los había liberado de la esclavitud egipcia como un acto de pura gracia y amor divino. Y el amor, la elección y la redención son dones de Dios totalmente inmerecidos por su pueblo. Sin embargo, no queremos dejar la impresión de que en la secuencia de la redención seguida por el pacto, los dos son separados y que el pacto no es también un acto de redención. Todo lo contrario. El hacer el pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí, es también un acto de la iniciativa de Dios en la redención. Dios primero redimió a su pueblo, liberándolo de la esclavitud egipcia. Luego, Dios se ocupó de otro aspecto de salvación y redención al hacer un pacto con ellos. Es decir, en todo sentido, el amor de Dios, su iniciativa, su misericordia, su propio Redentor, totalmente iniciados y cimentados en Dios mismo, llegan a ser o llegan a estar en primer plano. Otro aspecto adicional necesita considerarse brevemente aquí. Israel, como pueblo, había sido amado en forma suprema, elegido en forma soberana, milagrosamente redimido. Y Dios hizo esto siguiendo el pacto con Abraham y cumpliéndolo. Esta correlación indica que el pacto del Sinaí y el de Abraham no divergen mucho el uno del otro. El pacto de Abraham no puede ser designado como un pacto de gracia, ni el pacto del Sinaí como un pacto de obras. Tanto el pacto del Sinaí como el de Abraham son pactos de gracia. Ambos tienen la misma relación espiritual en su centro, que dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo
de las tareas pesadas de Egipto. Éxodo 6:7. Al tiempo en que Israel llegó al monte Sinaí, ya habían experimentado las milagrosas intervenciones de Dios a su favor vez tras vez. Habían sido liberados de la servidumbre egipcia sin tener que pelear por su libertad. Dios era su guerrero. Los había conducido al Mar Rojo y luego a través del mar sobre tierra seca. Los había salvado de las calamidades potenciales. Les había provisto con alimentos milagrosos en el desierto. Había impedido que sus sandalias se gastaran mientras caminaran por las ásperas rocas del desierto. Dios los había guiado paso a paso. Ahora, después de llegar al Sinaí, Dios le hizo la propuesta a Israel de hacer un pacto con ellos, cuando dijo: así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi pacto, serán mi pueblo escogido entre todos los pueblos. Éxodo 19:5. Israel había llegado hasta allí por los actos poderosos de Dios en la historia, pero ahora tenían que decidir la naturaleza y la dirección de su propio futuro. Pregunto, ¿intentarían seguir por su cuenta? ¿Decidiría el pueblo seguir en el mundo con sus propias fuerzas? ¿O prometerían ser fieles a Dios? Una cosa era ser liberado de la esclavitud y otra muy diferente era la de quedar libres espiritual, física o en otra forma. Y esa elección les propuso Dios. ¿Qué camino elegirían seguir? Y Dios quería que el pacto que les ofrecía estableciera la más profunda, estrecha e íntima relación posible con Él como su Dios y ellos como su pueblo. Esta sublime relación Dios-hombre debía darle al pueblo de Israel seguridad y bendición en cada aspecto de su vida. Le ofrecía al pueblo libertad en el sentido más pleno, no ser sujetos al egoísmo, a la avaricia, no luchar por la autonomía moral, sino vivir una vida verdadera con Dios, llena del más profundo sentido de pertenencia, pero una libertad tan abarcante que demandaba que entraran en una relación de pacto con Él, un pacto de salvación y de gracia, que era la única base para seguir actuando en forma única, libres y completamente dedicados a Dios. Dios hizo planes de hacer a Israel su posesión exclusiva, su especial tesoro. La idea de una posesión peculiar implica un valor y una relación especiales. Dios además quería hacer de Israel un reino de sacerdotes. Ese propósito expreso parece comunicar la idea de que Israel había de actuar como un reino constituido por sacerdotes. Cada israelita, de una forma u otra, debía actuar como el agente sacerdotal de Dios para llevar bendiciones a las naciones del mundo entero y también para administrar sus necesidades. El punto tercero con relación a Israel era su propósito de que fueran una nación santa, y solamente una vez en el Antiguo Testamento se afirmó este propósito cuando dijo en Deuteronomio capítulo 7 versículo 6, pueblo santo. Y el hecho de que Israel debía ser una nación santa en vez de una nación secular descansaba sobre la promesa y la intención de Dios de hacerlos santos, es decir, separados de las demás naciones para un servicio elocuentemente santo.
Hermanos, por cuanto Dios es santo, su pueblo también ha de ser santo, es decir, vivir de una forma separada del mundo, del pecado y del demonio. Como dijo Deuteronomio 26, 19, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Y la obediencia a los mandamientos de Dios, incluido en las condiciones del pacto, se revela como el resultado más bien que la condición de ser un pueblo santo, porque Dios había planificado establecerlo como un pueblo santo para sí, con la condición de que ellos guardaran sus mandamientos. Los separó del mundo y vive con ellos por medio de su Santo Espíritu. Y en ese sentido, la santidad no es algo que debe ser alcanzada por los seres humanos libres a sus propias fuerzas, sino más bien mediante una vida diaria de fe y obediencia por aquellos que han sido llamados a ser un pueblo santo. Dios los había invitado a ser un pueblo santo. La pluma inspirada dice: en vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces, el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Hermanos, el camino a la salvación para el antiguo Israel es el mismo para nosotros hoy. Nunca fue la intención ni el plan divino que los judíos se salvaran por su obediencia a la ley, ni tampoco los cristianos de hoy han de ganar el cielo por la obediencia a la ley. El propósito y la intención de la obediencia a la ley no es ganar la salvación. Por su mismo origen, la ley está firmemente arraigada en el contexto de la gracia. El hombre o la mujer que ha sido salvado por Dios nunca querrá vivir en desobediencia a su santa ley. Pero la obediencia es posible solo mediante la gracia auxiliadora de Dios a través de Cristo y el Espíritu Santo. Eso es el pacto de Moisés. Salvación por gracia reflejada en una obediencia consecuencial a la aceptación de su gracia para obedecer. Que Dios nos bendiga y nos ayude a que cada mañana nos entregue su ley, expresión de su pacto eterno. Te habló el profesor Ramón Romero. Jesús, en tu vida quisiera morar por toda la eternidad. Que nada en el mundo te aparte de él. Tú que le responderás día tras día esperando por ti. De nuevo y te espera Jesús. Las puertas del alma por fin le abrirás. Te salvará tu Señor. Entrega tu vida a tu buen Salvador. Te acogerá tu Jesús. Ni sombra ni duda ya nunca jamás. Solo del Padre la luz. Día tras día esperando por ti. De nuevo y te espera Jesús.
las puertas del alma por fin le abrirás. Te salvará tu ser.